días, licenciada y compañeros. Hoy mi grupo y yo les vamos a explicar sobre la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue el conflicto social y político que se desarrolló en Francia y afectó a otras naciones de Europa durante la última década del siglo XVIII hasta la primera del XIX. Enfrentó a partidarios políticos y opositores burgueses y clase popular con el antiguo. Causas de la Revolución Francesa. Una crisis de subsistencia provocada por las malas cosechas y las hambrunas. Las clases populares se empobrecieron y las finanzas de la monarquía quebraron. El descontento de la burguesía, que se había enriquecido a lo largo del siglo XVIII ante un sistema que no le permitía participar en la política del reino. La difusión de las ideas ilustradas, que fueron la base para las demandas de la burguesía. La reforma fiscal, que intentó llevar a cabo la monarquía para salvar las finanzas del Estado. Proceso revolucionario. Los Estados Generales se convocaron en mayo de 1789, donde la nobleza y el clero, al votar por estamentos, tenían 2 votos frente a uno del tercer estado. Este último exigió el voto personal y ante la negatividad, sus representantes se rebelaron y formaron la Asamblea Nacional Constituyente el 20 de julio. Poco después estalló una revuelta popular en apoyo a la Asamblea, el 14 de julio, temiendo la intervención de tropas reales. Los parisinos asaltaron la Bastilla, símbolo del poder real. Las revueltas se provocaron por Francia, dando lugar al levantamiento en el campo conocido como el Gran Miedo. En otra, los señores feudales. La monarquía constitucional. La revolución permitió a la burguesía acceder al poder e iniciar cambios en el Estado. La Asamblea abolió los privilegios feudales y proclamó los derechos del hombre. En 1791 aprobó la Constitución que establecía la separación de poderes y soberanía nacional. Francia se convirtió en una monarquía constitucional gobernada por la burguesía moderada, los girondinos, hasta 1792. El nuevo régimen moderado tuvo que luchar contra la oposición de la nobleza y el clero y la propia monarquía. Además que Australia y Prusia iniciaron una guerra contra Francia para frenar la revolución. República. Los grandíos consideraron derechos políticos y la libertad económica de la burguesía, pero no el resto de clases populares. Más sumado esto a la Guerra Fría, produjo un nuevo aliado revolucionario en agosto de 1792. El pueblo de París asoció el Palacio Real de las Tuileries, un sector más radical, y los gobiernos tomaron el poder, absorcionó la monarquía y proclamó la Primera República. La Convención 1792-1795. La nueva Asamblea o la Convención Nacional radicó una nueva constitución que introducía el sufragio universal masculino, es decir, que podían votar todos los varones. Promovió leyes sociales como control de los palacios, el seguro para los pobres, formaron un ejército nacional más profesional y disciplinado para combatir así la intervención monarca de los extranjeros. El gobierno Gagobina, dirigido por el Maximilián, también persiguió por los antetribunales. Para ello, creó un convivio de salud pública que introdujo tribunales revolucionarios que castigaban con prisión o muerte a los sospechosos de actuar contra la revolución. Se inició así la época del terror, que desembocó a una dictadura. Directorio 1795-1799. A finales de 1794, la burguesía conservada, atemorizada ante los accesos y la erradicación de los jacobinos, volvió a tomar el control de la revolución y de los volcó del poder. Un año después aprobó contra la constitución más modernizada y restauró el sufragio constantinario. El gobierno pasó de manos de un dictador compuesto por 5 hombres. La Convención 1972 a 1795. La nueva Asamblea o Convención Nacional redactó una nueva constitución que introducía el sufragio universal masculino, promovió leyes sociales como el control de precios y el seguro para los pobres. El Directorio 1795 a 1799.
A finales de 1794, la burguesía conservada, atemorizada ante los excesos y la radiación de los jacobinos, volvió a tomar el control de la revolución y los desbancos del poder. El gobierno pasó a manos de un directorio compuesto por 5 miembros. Consecuencias de la Revolución Francesa. Con la Revolución se produjo un cambio conyugal que influyó en todos los ámbitos de la sociedad francesa y europea en general. Tuvieron cambios políticos. La caída de las monarquías absolutistas europeas que representaban al antiguo régimen y su sustitución por monarquías parlamentarias y por república. Ascenso al poder de la burguesía, promulgación de los derechos del hombre. Socialmente provocó enfrentamientos entre partidos y detractores de la República, levantamientos de las clases populares urbanas, revueltas campesinas y aristocráticas. Económicamente, la revolución coincidió con una grave crisis de subsistencia, el empobrecimiento de las clases populares urbanas y rurales y la quiebra de las finanzas de la monarquía. Culturalmente supuso la impulsión de los ámbitos de poder de las ideas ilustradas, también de libertad. Revolución Francesa, hito de la modernidad. La revolución significó la consolidación de los postulados modernos que configuraron la política y la sociedad, primero en Occidente, luego en todo el mundo, las cuales la mayoría siguen vigentes. La caída definitiva del absolutismo. En algunos países la monarquía fue derrocada y en otros tuvo que compartir el poder. La revolución sirvió de ejemplo a las naciones hispanoamericanas en su lucha por la independencia. La burguesía pasó a ser la clase social dominante, mientras que la nobleza y el clero perdieron todos sus privilegios. El liberalismo económico. El capitalismo se impusieron dejando atrás una economía basada en la agricultura. La libertad, igualdad y justicia pasaron a formar parte de las demandas y deseos de la mayoría de la población. Las ideas revolucionarias afectaron el campo de orden naciendo jurídico en varios estados de Europa, en excepción Australia y Rusia, que tienen su propio régimen.